Hola, bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. En esta ocasión nos toca leer hasta el capítulo 22 del libro de Job, siguiendo la lectura del Antiguo Testamento por semanas. Este es el final de la semana 26 y vamos a cubrir el libro de Job. Lo vamos a hacer en 2 semanas porque ya para la próxima semana terminaremos todo este libro. Pero quiero decirte algo muy importante acerca del libro de Job. El libro de Job es un libro único, y lo debemos estudiar de una manera diferente. ¿Por qué digo diferente? Porque la mayoría del libro son opiniones de personas que Dios al final del libro dice que todos estaban equivocados, que todos se equivocaron en lo que estaban diciendo. O sea, desde el capítulo 3 hasta que Dios habla, todo eso son ideas y conceptos y tratar de razonar, de explicar la justicia de Dios. Y Dios al final dice, ustedes están equivocados. Todo eso que vamos a pasar leyendo son ideas de los hombres que Dios al final dice, ustedes están equivocados. Esta parece ser una historia real de un personaje histórico. Job era un personaje histórico. ¿Cuándo se lleva a cabo esta historia? Es muy posible que se lleve a cabo en la era patriarcal, o sea, en los tiempos de Abraham, o quizás antes. Estamos hablando de 1900 o 1800 antes de Cristo o antes de eso. Se escribió se escribió después, quizás quedó escrita esta historia que verbalmente se traducía, quizás quedó escrita en tiempos de Moisés o a lo más tardar en tiempos de Josué. ¿Cómo sabemos esto? Primero, sabemos que fue en el tiempo patriarcal porque la forma en que se describe la riqueza de Job es la forma en que se describía la riqueza de una persona en los tiempos patriarcales. Tenía tantos animales de estos, tantos animales de estos. Toda su riqueza se cuenta de esa manera, en cuántos animales tenía. Número dos, no hay ninguna mención en todo este libro de la ley de Dios o que hubiera un sistema de sacrificios. No se menciona nada de eso, entonces tiene que ser, esto sucedió antes de Moisés y tiempos de la ley. Pero cuando se registra, puede ser ya en tiempo de Moisés o después, porque aparece una palabra como quesitá, que es un tipo de dinero, que también vemos que se menciona en Josué capítulo 24, o sea, a más tardar fue en Josué 24 y esto sucedió antes. Se registra después, pero fue antes, en la era patriarcal. El significado de la palabra Job no lo sabemos. Algunos, la palabra Iob quiere decir dudoso o también quiere decir perseguido o uno que voltea, pero no sabemos exactamente el significado de la palabra. Ahora, hay nueve personajes que hablan o dicen algo en esta historia. Sobre todo, primeramente está el narrador, el que está contando la historia. Número 2 es Dios. Número 3 está Satanás. Número 4 está Job. Luego están sus tres amigos, Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú. Y ahí hay un pedacito en el capítulo 2, verso 9, donde su esposa dice algo. Y lo único que ella dice es, maldice a Dios y muérete. Entonces son 9 personajes. El lugar donde se está llevando a cabo esta historia es en el sur de Edom, de la parte que es Edom, o la parte también norte de la península de Arabia, parte norte de la península de Arabia. Posiblemente Moisés escuchó esta historia en su tiempo cuando estuvo en Madián y quedó registrada como nosotros la tenemos después de eso. Ahora, yo quiero que entendamos que hay una pregunta. En todo el libro de Job hay una pregunta que debemos hacernos, tú y yo. Hay una pregunta detrás de todo el sufrimiento de este hombre, de qué es lo que le pasa, de cómo reacciona él a lo que le está pasando y qué sucede al final. Y hay una pregunta. Esta es la pregunta. ¿Tiene Dios el derecho de contar su historia a través de mi vida? Como Él quiera, como Él escoja, aunque a mí no me parezca. ¿Tiene Dios el derecho de elegir contar la historia que Él quiere contar con mi vida, a través de mi vida contar lo que Él quiere contar de la manera que Él quiere, aun si a mí no me parece? Mis hermanos, si el libro de Job nos dice algo, es que yo y tú no tenemos la facultad para juzgar la justicia de Dios. Tú y yo no tenemos la facultad para juzgar lo que Dios hace.
no tenemos la habilidad, no tenemos el conocimiento. No, ni siquiera sabemos cuál es la pregunta, mucho menos vamos a ver la respuesta a por qué suceden las cosas que suceden en su totalidad. El punto, mis hermanos, no es que Job sufrió porque pecó. O sea, el sufrimiento no fue resultado de su pecado. No, Job llegó a pecar porque sufrió, por eso pecó. En otras palabras, fue como resultado de estar en ese sufrimiento que él reniega y quiere entender y lo que dice lleva a puntos incorrectos a veces. A los hombres, y lo que pasó, esto llevó, mis hermanos, que los hombres más brillantes de sus días, en el que está viviendo Job, de aquel tiempo, dijeron las mismas tonterías que hoy en día seguimos diciendo nosotros para tratar de explicar la justicia de Dios cuando no la entendemos. Ahora, su pecado fue su resistencia a dejar que Dios contara su historia a través de su vida, la historia que Dios quería a través de la vida de él. Y él se exalta a sí mismo. Pero mis hermanos, nosotros también lo hacemos. Decimos, es mi vida, es mi vida. Ahora yo quiero preguntarte y ponerte a pensar profundamente, por favor. Como un ser creado, tú y yo, como seres creados por un creador, por el gran creador, ¿cuándo se volvió mía esta vida que yo tengo o que tú tienes? ¿En qué momento dejó de pertenecerle a Dios tu vida o mi vida? ¿Desde cuándo nos volvimos nosotros propietarios o dueños de nuestra propia vida? Esto es muy importante, mis hermanos, porque hay un pasaje, y quiero leerlo rápidamente, pero en el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, les dice que se alejen de la fornicación y de todo relación sexual impura, que a Dios no le agrada, y da sus argumentos, y en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, escribiéndole a cristianos de nuestra era, le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En otras palabras, dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, Dios es el dueño, Dios nos ha creado. No solo esto, ahora nosotros que entendemos la salvación que tenemos en Cristo Jesús, vemos que Él pagó un precio y que ahora le pertenecemos a Él. Pero no solo nos ha creado, hasta pagó un precio. Pero ese es el punto. Dios es el dueño. Dice, no sois vuestros, los cuales son de Dios, cual tu cuerpo y tu espíritu también. Dios no te debe a ti y no me debe a mí nada. Dios no nos debe una explicación. Dios no tiene por qué darnos explicación. Él no nos debe absolutamente nada, mis hermanos. ¿Desde cuándo mi compasión es más importante que la de Dios? Y desde cuándo juzgo lo que me pasa, juzgando lo que Dios hace porque yo sé lo que es mejor para el universo en vez de Dios. Eso es pensar más allá de lo que nosotros entendemos o pensamos, mis hermanos. La Biblia solo tiene un héroe. Usted lea la Biblia de principio a fin. El héroe en toda la Biblia es el mismo, es Dios. Dios es el héroe de toda la Biblia. Ahora sí, vamos a entrar a hablar un poquito de la estructura del libro. Quiero que veamos la estructura del libro de Job. Y el libro de Job es muy sencillo, mis hermanos. El libro de Job tiene 3 partes nada más. Tiene un prólogo, está en el capítulo 1 y capítulo 2, son las primeras palabras. Y luego tiene los diálogos desde el capítulo 3, verso 1 hasta el capítulo 42, verso 6. Y luego tiene un epílogo o las palabras finales en el capítulo 42, los versículos del 7 hasta el 17. Ahora, ese es el prólogo, los diálogos y el epílogo. En esos diálogos que se está llevando desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42, verso 6, hay 3 personajes, yo no sé por qué los llamamos amigos de Job. Hay 3 personajes que vienen a hablar con Job, vienen a hablar con él y lo cuestionan, mis hermanos, lo cuestionan. Yo quiero que entendamos esto.
Estos tres vienen y yo quiero decirles dónde hablan y cómo y dónde contesta Job para que entendamos que son ciclos de tres ciclos. Un amigo dice algo, Job le responde, dice otra vez otra cosa, él le responde. Luego el otro amigo dice algo, Job le responde, dice el amigo, Job le responde. Luego el último dice algo y Job responde, etc. Son ciclos de diálogos o conversaciones entre sus tres amigos. Elifaz es el primer amigo que aparece. Y en el capítulo 4 y 5, él le habla a Job en el capítulo 15 y en el capítulo 22. Y Job le responde a su primera parte en el capítulo 6 y 7. Job responde en el capítulo 16 y 17 y en el capítulo 23 al 24. Luego el segundo personaje, que es Bildad, habla en el capítulo 8, en el capítulo 18 y en el capítulo 25. Y Job responde a Bildad en el capítulos 9 al 10, en el capítulo 19 y los capítulos 26 al 31. Luego el tercero, que es Sofar, habla en el capítulo 11 y en el capítulo 20 y Job le responde en los capítulos 12 al 14 y en el capítulo 21. Después de ellos hay un joven que está desesperado, un joven que dice, yo esperaba que las canas o la gente más sabia que yo lo hiciera entender a Job, pero ahora me van a oír a mí. Este joven está lleno de pasión, está lleno de decirle, ahora me va a escuchar Job y le voy a decir todo lo que tiene, lo que está mal y porque yo hablo por Dios. Y Eliú habla en el capítulo 32 hasta el capítulo 37. Y cuando Dios escucha a Eliab dice, ya, basta, basta. Todo lo que están diciendo ustedes está incorrecto. Dios contesta en el capítulo 38 hasta el capítulo 41. Dios le contesta en el capítulo 38 hasta el capítulo 41. Bien, voy a leer rápidamente un poquito del prólogo o el primer capítulo. El primer capítulo. Está Job, se describe Job en el capítulo 1, verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire cómo se describe a este hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre íntegro, un hombre íntegro. Ahora, en el capítulo, versículos 2 y 3, dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Aquí vemos su riqueza, la dimensión de su riqueza, y por si no lo entendemos, era el más rico de todos los orientales en aquella región. Luego en el verso 4 sabemos algo sobre sus hijos. E iban sus hijos y hacían banquete en las casas cada uno en su día, en el cumpleaños, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Dice el verso 5 lo siguiente, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí vemos en el verso 5 que Job era un hombre de oración, un hombre que intercedía por sus hijos, un hombre que es como un sacerdote, está clamando a Dios por sus hijos. Ahora, en todo esto, porque digo esto para que cuando lleguemos a leer de Bildad, porque todos están tratando de entender, mira Job, esto te está pasando porque tú hiciste algo malo, o Bildad fue el que dice, bueno, quizás tú no pecaste, Job, pero quizás tus hijos. Y Job dice, no pudieron estar ellos mal delante de Dios, yo sacrifico y oro por ellos y estoy buscando de ellos. El punto que quiero que entendamos es que estos 3 amigos no creyeron el resumen de la descripción de Job, que era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y mis hermanos, en los versículos del 6 al 19, quiero que entendamos que Dios está contando, Dios está relatando una historia, y quizás la forma en que nosotros lo podemos entender nos da una idea, porque la verdad es que no lo entenderíamos. Hay en el cielo una lista de ángeles, una fila presentándose, no sé. ¿Okay? Es más, en este momento, ahí donde tú estás, hay ángeles, pero tú y yo no, si no los podemos ver, no podríamos ni siquiera entender lo que está pasando. Pero eso es una realidad espiritual. El caso es que en el verso 9, Satanás se presenta también y
le dice Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? El que inicia la conversación es Dios. ¿Sabe Dios cómo va a contestar Satanás? La respuesta de Satanás, mis hermanos, nos dice algo de él, porque él está proyectando esto de él en Job. Dice el verso 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No, él te adora, él hace todo esto porque tú lo has bendecido. Quítale la bendición y ya no lo va a hacer. Eso dice algo también de cómo es Satanás. Entonces, lo que está tratando de decir Satanás, Dios, tú no conoces bien a tu creación. Tú estás desconectado. Ellos son así porque tú les has dado algo. Y mire, en los versículos del 13 al 19, Satanás destruye la riqueza de Job y destruye a la familia de Job. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de hacer un punto, comunicar algo. ¿A costo de Job, de este pobre hombre? Toda la historia, mis hermanos, de la humanidad es para que Dios haga su punto, que comunique lo que Él quiere. En la eternidad, mis hermanos, todos vamos a tener un nombrecito que dice el gran yo soy. Le pertenecemos a Dios. Porque Dios quiere que sepan, miren la historia de la humanidad. Yo soy el salvador de ellos. Esta es la verdadera historia, no la historia que ese tercio que se cayó les ha contado. Ahora, en esos versículos del 13 al 19, quiero que vean la incertidumbre de las cosas materiales. Lo tenemos un día, lo podemos perder en un momento. Quiero que vean los golpes o los reveses que sufre Job uno tras otro. Y quiero que vean una frase que se repite, solamente escapé yo para darte la noticia. Y es un golpe tras otro, pierde todas sus ovejas, pierde todo esto, pierde todo aquello, pierde todo aquello. Ya cuando llegamos al versículo 17, dice, todavía estaba yo hablando y vino uno y le dijo, en el verso 18, entre tanto que él estaba, vino otro que le dijo, el verso 18, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Mis hermanos, quiero que vean rápidamente que Job ha perdido todo, sus hijos mueren y queda solo, y la primera respuesta de Job a toda esta adversidad, miren lo que dice el verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Son señales de luto, creo que eso ya lo había explicado antes, de tristeza y de gran dolor. Se postró en tierra y adoró. Adoró. Mis hermanos, yo creo que yo hubiera reaccionado las primeras dos formas, pero la última, ¿cómo reaccionamos tú y yo? ¿Qué haríamos tú y yo si perdiéramos todo lo que tenemos y perdemos todos los seres queridos también? Y he aquí la integridad de este hombre. Estas palabras, mire lo que dice el verso 21 al 22. Y dijo, mire cómo habla, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ok? En estas palabras, mis hermanos, hacen eco a través de toda la historia. Mucha gente las ha dicho estas mismas palabras. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Dios, tú estás desconectado, ellos te sirven simplemente por esto. Y ahora se acaba de dar cuenta, no, no es así. Mira lo que yo estoy haciendo, aquí hay un hombre íntegro. Mis hermanos, en la próxima lección voy a cubrir los argumentos de cada uno de los amigos y vamos a concluir con el propósito principal otra vez más de la pregunta que está haciendo este libro. Así que sigue leyendo, Dios tiene algo para ti.